La situación problema con la que nos enfrentamos es sobre el derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Carrete Jiménez, Nuevo León, en el año 2014. Para comprender mejor este problema, debemos de comprender y entender qué son los hidrocarburos, de qué están compuestos, cómo afectan el entorno y el ambiente en general. Para nosotros, lo más importante es encontrar una solución viable, con bajos costos y precios de manufactura accesibles, para así poder sacar una solución adelante en base a cómo podríamos separar estos hidrocarburos del agua o cómo prevenir estos derrames en un principio, ya sea mediante regulaciones o nuevas nanomembranas como ya ha habido, y entre otros procesos. El avance 1, lo que tenemos que ver es desarrollar a fondo lo que son los hidrocarburos y los efectos que tienen en la sociedad cuando estas sustancias no están reguladas ni sus derrames tampoco. Como ya antes mencionado, los hidrocarburos son compuestos de hidrógeno y carbono y están comúnmente encontrados en el petróleo, cosa que comúnmente se utiliza como combustible o se puede utilizar para crear productos de plástico. Dichos compuestos se pueden encontrar en el ambiente como gases y líquidos, dependiendo de su estado de composición. Algunos incluso podrían encontrarse en sólidos bajo ciertas condiciones. La geometría molecular de los hidrocarburos puede variar, variando de la cantidad de átomos de hidrógeno que se encuentran y de carbono. Por ejemplo, algunos tienen forma tetraédrica y algunos otros tienen trigonal plana. A continuación, podemos notar cómo el butano y el metano tienen formas geométricas similares, pero varían debido a la cantidad de átomos de hidrógeno que cada uno tiene. Es importante también notar que las estructuras Lewis de todos estos compuestos siguen siendo muy similares debido a la cantidad de carbonos e hidrógenos que tienen. Por más que varíen, las estructuras Lewis siguen siendo similares. Ahora, para notar el efecto que tienen las especies marinas, debemos analizar cómo funciona un derrame. Al no recibir luz del sol, al no poder pasar muchas especies que viven cerca de la superficie del mar, pueden sufrir graves consecuencias. Por ejemplo, las algas tienden a necesitar de la luz del sol para poder fotosintetizarse. Sin embargo, cuando un derrame sucede, esto no es posible y no solo las algas, más especies marinas también sufren de las graves consecuencias de un derrame. Hay muchas maneras de resolver este tipo de problema. Por ejemplo, lo más ideal sería una constante regulación del desecho que se está proveniendo de los ductos de Pemex o de cualquier empresa que maneje estos hidrocarburos, o bien si no, hay una nanomembrana que generaron hace 4 años unos científicos de MIT, que en base a 2 porciones no le permite pasar las moléculas del hidrocarbono al agua, por lo que se mantienen separadas, y con esto se puede evitar que un derrame sea fatal, grave para el ecosistema, que puede llegar a tardar más de 3 décadas o hasta siglos en recuperarse después de un derrame. En la segunda entrega tuvimos que descubrir de qué compuestos está hecho la sustancia del petróleo. Y bueno, como mi compañero ya lo mencionó, está hecho principalmente de hidrocarburos como el metano, el butano, el etano y el propano. Pero también está hecho por impurezas que después, cuando se hace combustible, se le quitan, y estas impurezas son sustancias como el nitrógeno, el dióxido de carbono y el agua. Bueno, pero vamos a enfocarnos más en los hidrocarburos. El primer hidrocarburo y el principal es el metano, que es el hidrocarburo más limpio de todos y produce más energía calorífica y luminosa que cualquier otro hidrocarburo. Después de ese está el etano, que es el que le agregan para que no haga tanto daño ambiental a la gasolina, que los automóviles no causen tanto daño. Después de este está el propano, que es mucho más denso que el aire. Y por último tenemos al butano, que por sí solo no afecta al medio ambiente, pero cuando lo combinan con otros hidrocarburos, como está en el petróleo combinado con estos anteriores, ya es mucho más dañino para el medio ambiente. Cuando hay un derrame de petróleo, lo que pasa es que es una mezcla de polar y no polar. El agua siendo polar y los hidrocarburos no polares está causando un impacto negativo en nuestro medio ambiente. Aquí Javier les va a contar de las características de estas interacciones intermoleculares sobre el agua y el hidrocarburo cuando se juntan los dos. Bueno, para empezar, la mezcla que se da entre el agua y los hidrocarburos es una emulsión, y ya sea por la diferencia de densidades o la interacción intermolecular es la cosa de por qué no se mezclan. En este caso el petróleo se queda en la parte de arriba del agua, o sea, en la superficie, y un ejemplo de los hidrocarburos que
y sus interacciones intermoleculares son el metano y el butano, que el metano tiene una interacción de dipolar de inducción y el butano tiene una de dispersión de London. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es una reducción del problema, porque a los problemas le estás buscando soluciones, pero lo que puede hacer es reducir el problema. Lo que hicieron en la Unión Europea fue que pusieron leyes más estrictas e incrementaron la regulación de las compañías que manejaban químicos. Así lo que hicieron es subieron su estándar de seguridad y reducieron todos los tipos de problemas de derrames químicos que ocurrieron en la Unión Europea. Eso puede tener un impacto a corto plazo, cambiando todas las leyes para poder solucionar esto de los derrames que están ocurriendo e impactando nuestro medio ambiente. Va. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando las empresas petroleras no les importa estas leyes? Entonces se siguen dando estos derrames y actualmente se lleva ciertos procedimientos para solucionarlos, como la decantación y vaporización, pero no podemos esperar que se evapore 100 barriles de petróleo en el mar en un lapso de tiempo muy corto. Entonces actualmente grupos estudiantiles de la MIT están desarrollando una membrana la cual se va a utilizar como un filtro para que solo pueda pasar o el agua o el petróleo, con lo cual se pueda limpiar todo el derrame en un menor tiempo, ya que, como se conoce, el petróleo se mantiene arriba por las partículas que él tiene. Gracias. Bueno, en este tipo de problemática consideramos que el impacto ambiental en este caso fue directamente hacia las especies acuáticas, en donde peces, camarones y otras especies fueron dañadas, ya que algunos de pescados y camarones confundían el petróleo como su alimento y se terminaban envenenando y muriendo de manera inmediata. Otro caso fue las gaviotas, las cuales al tocar la superficie de petróleo pues perdían su permeabilidad y terminaban muriendo por congelamiento o simplemente no se podían mover y se ahogaban. En el impacto social consideramos que las comunidades aledañas a lagos que se dañaban pues terminaban afectando su economía, como lo es en el caso de Naderita Jiménez, que se dañó su ganadería y su agricultura porque ya no pueden alimentar a su ganado del agua y ya no producían lo mismo en agricultura. También su turismo que tenían en el momento en el que sucedió el derrame, tuvieron que sacar a todas las personas porque lo consideraban peligroso para ellos. Datos importantes para recordar es que en 1859 se dio la primera explotación de petróleo, en 1999 se da el primer derecho a un medio ambiente sano, en el 2010 se da el derecho al agua. O sea, eso nos da una idea del lapso de tiempo que hemos pasado explotando petróleo sin darnos cuenta del impacto que puede tener al medio ambiente y a la sociedad. Entonces, esto causa de que las grandes petroleras sigan intentando mantener su sentido para explotar sin preocuparse por el medio ambiente, lo cual actualmente nos afecta a todos y por eso estamos buscando soluciones para que el impacto sea mínimo. Gracias.